Hola a todos, nos encontramos una vez más en un nuevo tutorial de 3ds Max en español. En este caso vamos a abordar un tema bien inicial que es el de los modificadores. La lista de modificadores es muy larga. Acá tenemos un ejemplo bastante larga, pero hay un grupito de 4 o 5, no los conté la verdad, que son los más usados o los más populares para ponerles algún nombre. Así que vamos a ver cómo funcionan, cómo trabajan con este ejemplo de pequeños objetos que fui creando previamente. Bueno, en principio explicarles que el modificador es un comando que se aplica a una geometría preexistente, es decir, de cero no puedo aplicar un modificador, tengo que crear, por ejemplo, una caja, en este caso un box. Las primitivas las creamos desde acá, o una figura 2D como puede ser un círculo o una línea. En este caso tenemos esta caja creada. Esta es la misma caja con un modificador puesto, en este caso es el twist. Lo que hace es eh, torcer la figura, y acá es el mismo modificador pero con la primitiva tiene más subdivisiones. Ahora vamos a ir viendo qué significa esto. Vamos a poner el modo Edge Faces, acá lo activé con F4 para poder ver la cantidad de subdivisiones. En este caso tenemos una caja con un solo nivel de subdivisiones en cada cara. A medida que agrego subdivisiones veo cómo se van agregando ahí. Para eso tengo que tener encendido el Edge Faces, si no las agrego y no las puedo ver. En este caso agregué el twist, se tuerce la figura, pero vemos que los lados son rectos. Para aplicar el modificador, vamos a usar esta caja que no tiene ninguno, despliego un modifier list y por orden alfabético, por ejemplo, lo busco con la T, presionando la T del teclado, twist, y ahí lo encuentro. Entonces ahora el modificador tiene sus parámetros, me pide el ángulo, lo vamos a ir desplazando y ahí es como llego, escribiendo 90 o usando los triangulitos, es como llego a lo que tenemos acá previamente hecho. Si quiero eliminar el modificador, utilizo este icono que es el tachito de basura, con el cual lo elimino y vuelvo a obtener la primitiva. Bien, ahí tenemos la figura con el modificador, y en este caso tenemos el box. Vamos a ver acá en un nivel inferior en el modificador, en el catálogo de modificaciones, así es como se llama este cuadrado blanco, este rectángulo blanco. Y vamos a ver que acá en segmentación en altura, height, sex, hay 20. Si originalmente viene con 1, entonces se agregaron 20. ¿Y esto para qué sirve? Para que cuando agregue, por ejemplo, el twist, vea que este lado sea una curva y no sea una línea recta como tengo acá. Entonces acá podemos ver cómo es muy importante regular la segmentación en las primitivas para lograr determinados objetos. Vamos a ir a Box, y si uso este botón me va a mostrar el resultado final del twist pero con los parámetros del box. Si lo apago me muestra el escalón del catálogo de modificadores, que es este donde estoy, es decir, la caja sin el twist. Vamos a prender este botón y vamos a ver cómo a medida que disminuyo la cantidad de segmentación, lo que era una línea recta se empieza, lo que era una línea curva se empieza a quebrar hasta llegar a una línea recta de los segmentos, y así. Y si le pongo, por ejemplo, 32 o 64, esto se va a poner más denso a nivel de polígonos. Cada rectangulito está formado por dos polígonos triangulares, pero la curva se ve más redondeada. Entonces siempre hay que buscar el equilibrio entre cantidad de segmentos y lo que me interesa ver. Si este objeto lo voy a ver muy de cerca, tal vez le tenga que poner más segmentos, y si lo voy a ver de lejos, tal vez con menos alcanza. El siguiente caso, la primitiva, es un chamfer box. El chamfer box se encuentra en Create, Standard Primitives, en Extend Primitives. Ahí está el chamfer box. Es una primitiva que básicamente es una caja en la cual me permite regular
el radio de las aristas. Si lo pongo en 0, quedaría igual a un box, y si le doy mayor número, comienza a aumentar el radio de curvatura. También puedo regular la cantidad de segmentación en esos radios de curvatura con el mismo concepto que explicaba anteriormente. Si lo dejo en 1 y le saco, por ejemplo, el suavizado, quedaría una caja chanfleada. Si le agrego suavizado, smooth, y le pongo segmentación, entonces tenemos un radio de curvatura. Y agregándole el twist nuevamente, vamos a poner ahí height 6, vamos a ver 32. Entonces voy a ver una figura más compleja, más redondeada, pero básicamente con el mismo modificador. Bien, vamos a seguir con el siguiente modificador, que es el taper o taper. La verdad no sé cómo se pronuncia este. Significa afilar. Bien, acá tenemos el box sin modificador, acá tenemos el box con el modificador taper. Vamos a ver acá, a medida que modifico el valor de amount, el objeto se va afilando o se va engrosando. ¿Sí? Si es positivo se engrosa, si es negativo se afila. Y la curva, en este caso no está haciendo ningún efecto porque no tenemos segmentación. Fíjense que acá tenemos un también nivel de curva, pero ya estamos viendo la segmentación. Vamos a venir acá en segmentación altura. Si disminuyo a 1, como les mostraba antes, queda recto el lado. Y a medida que aumento el nivel de segmentación, se redondea. Si el nivel de curva lo llevo a 0, bueno, es lo mismo tener segmentación o no tenerla. En el caso que me interese curvar el objeto, bueno, ahí sí va a ser importante. También se pueden hacer curvas negativas, hacia adentro o hacia afuera. Y lo mismo agregando la segmentación para que la curva sea más definida. Entonces el modificador taper me sirve para afilar y curvar lados. En el caso que deje el amount en 0, simplemente lo que hago es curvar, inflar o desinflar mi objeto. Asimismo, los modificadores tienen un gizmo y un objeto centro que si los selecciono me permite moverlo y puedo obtener algunos resultados más interesantes y menos previstos aún. ¿Sí? Moviendo el gizmo, fíjense cómo puedo obtener figuras más interesantes. O rotándolo, bueno, en este caso lo tengo que rotar en el eje Y o en el eje X. Lo mismo moviendo el centro, produce efectos similares. Bueno, vamos a ver el siguiente modificador, que se llama bend, que significa doblar. Este modificador, siempre el nombre, me vas a acordar al personaje de Futurama Bender, que era un robot doblador, de ahí su nombre. Bien, en este caso está aplicado el modificador bend y los parámetros son ángulo y dirección. En este caso está asignado un ángulo de 60 grados. Inicialmente viene con un ángulo de 0, es decir, no produce ningún cambio. Pero a medida que doblo el objeto, de vuelta, volvemos al concepto de segmentación. En este caso tenemos el mismo ángulo de 60, pero con mayor segmentación. A medida que lo llevo a 0 o a 1, perdón, se quiebra hasta formar una recta. Y si le doy más segmentación, la curva otra vez se hace más definida. El bend también tiene un gizmo. Ahora vamos a ver cómo trabaja. Primero quería mostrar la dirección. La dirección, bueno, como su nombre lo indica, cambia la dirección de doblado.
¿sí? En ángulos también. Este parámetro es animable, como todos los parámetros, así que puede producir efectos que pueden ser útiles para algún tipo de personaje. Si movemos el gizmo también se producen algunos efectos interesantes. Si lo muevo en altura también puede producir alguna cuestión interesante. Y si lo giro es parecido a lo que sucede con la dirección. También lo puedo rotar. Y también tiene lo que llaman los límites, los cuales la verdad siempre los uso en forma, perdón, tengo que decirle que tengo que tildar esta casilla para decirles que los quiero usar. Siempre los uso en forma intuitiva, moviendo los parámetros hasta llegar a algo que sea lo que estoy buscando. Bueno, ahí lo que estamos viendo con los límites es cómo desde esta línea hacia allá el objeto queda recto y en la otra parte el objeto queda curvado. Si lo desactivo, no hace caso a los valores. Bien, el siguiente modificador es el FFD, que significa Free Form Deformation, es decir, deformación de forma libre. En este caso está asignada la deformación con los puntos de control, ya están alterados, pero como el box no tiene segmentación, simplemente no pasa nada. Pero a medida que agrego la segmentación empiezo a ver la influencia de la jaula, como si lo veo claramente en este caso. En este caso además los puntos de control fueron empujados en esta cara hacia adentro, en esta cara hacia afuera, en esta cara uno hacia arriba. Sí, hay un tutorial donde explico lateralmente cómo funciona el Freeform Deformation, que es el modelado de la silla y, si mal no recuerdo, el de la bandeja. Los pueden ver en la lista de reproducción Polymodeling. Bien, siguiente ejemplo, la esfera. El modificador que apliqué acá se llama latiz. En español la traducción es celosía. ¿Sí? Lo que hace este modificador latiz es convertir los bordes de la malla en estructura y los vértices en esferas o nodos. Aunque, fíjense, puedo decirle que no me dibuje los joints, como le llama, o sea, solo los joints, que serían como las juntas o los nodos, o solo la estructura o ambos. Acá tengo los parámetros de la estructura, el diámetro, la cantidad de lados, si están 3 se va a ver facetado, o lo puedo llevar por ejemplo a 12 y suavizar para que parezca cilíndrico. También acá están las opciones de los joints, el radio, se pueden crear efectos muy extraños también. Acá están el poliedro que usa como base, tetraedro, octaedro o icosaedro. La cantidad de segmentación, es decir, el icosaedro es un poliedro de 20 caras, el octaedro de 8 y el tetraedro de 4. Pero además se le puede agregar caras desde este valor. También puedo suavizar o no. El siguiente ejemplo que les quiero mostrar es esta superficie. La voy a aislar con Alt Q. ¿Sí? Que si saco los Edge Faces, parece una superficie bastante compleja
que en un nivel inicial uno no sabría cómo llegar, pero vamos a ver que es muy fácil. Vamos a partir de un plano de la primitiva standard plane que está acá. De vuelta jugamos con la segmentación. Inicialmente viene en 4×4 por defecto, pero acá le agregué 20×10. Como el largo es 100×50, digamos, el largo es el doble del ancho. Traté de que en la segmentación pase lo mismo para que los polígonos sean cuadrados. Luego apliqué un FFD. Fui moviendo nodos para alterar la superficie. Luego apliqué el modificador Shell que le da espesor. Ahí está el espesor, 1,31, ¿ven? O 2. Y luego Turbo Smooth. Hay un tutorial donde explico cómo trabaja el Turbo Smooth. Acá vamos a decir simplemente que suaviza la figura. Y también podemos ver, usando este botón, cómo podemos lograr mediante la segmentación del borde, es decir, la que le agrega ahí segmentación, podemos lograr que el borde sea o bien redondeado o más plano. Y si le agrego más segmentación acá, ahí se ve como más plano, o si lo pongo en 1 se ve redondeado. Bien, vamos a seguir con mostrando más ejemplos de modificadores. Vamos a venir con esta figura. La primitiva se llama Torus Knot. La pueden encontrar en Extend Primitives. Está acá. Es una figura compleja, es como una suerte de nudo sin fin. ¿Sí? Se puede controlar el radio de la sección o la complejidad de cómo se enrosca en sí misma, el radio de la figura total, etcétera. Pero ahora nos vamos a concentrar en el parámetro, el modificador slice. Lo que hace slice, como su nombre lo indica, es cortar la figura. Por defecto viene en refine mesh, lo cual pareciera que no hace nada, simplemente acá marca el plano de corte. Y si me paro en slice plane y lo pongo en amarillo y pongo acá remove top o remove bottom, es decir, remover uno de los lados del plano, entonces lo que puedo ver es que puedo utilizar el plano para cortar la figura y luego moverlo. Si el plano está fuera de la figura no se produce ningún cambio. A medida que el plano empieza a intersectar con la figura es que empiezo a ver el corte. Y este plano lo puedo rotar en los 3 ejes o mover. Entonces me da completa libertad. Si lo roto en este sentido no se producen cambios. Tengo acá algunas variantes de cómo queda el resultado de la malla. Pero como vemos, corta la figura, pero la deja hueca, es decir, la vemos por dentro. Para eso hay otro modificador que se usa en conjunto, que es el que está encima, que se llama cap hole, que significa tapar agujeros. Entonces ahí vemos cómo tapa el agujero. Vamos a utilizar este parámetro. Esto está muy bueno para animar también. Para animar, por ejemplo, un corte. Ahí podemos ver cómo, a medida que el plano se va intersectando, va cambiando, se van uniendo ahí, pasan de 2 figuras a una los cortes. Eso es lo que tenemos acá en este toro, donde ya hay un slice y un cap hole. Ya está animado previamente. Vamos a poner play y ahí vemos cómo se anima el corte.
Y ahí que pusimos play pudimos ver cómo también este plano también se estaba moviendo, simulando agua. Bien, el modificador que está puesto acá se llama, partiendo de un plano también, se llama noise, y lo que hace el noise es agregarle ruido a la malla. Ruido en este caso quiere decir deformación. Y acá tiene las fuerzas en cada eje. Está puesto en 2 en X, 2 en Y, 2 en Z. Vamos a poner 0, 0, 0 como viene por defecto y vemos que no pasa nada. El eje Z es el eje superior. A medida que agrego deformación o números, veo cómo se va deformando solo en altura, pero en la planta vemos que no sufrió deformación. Si le agrego deformación en X, vemos cómo en los laterales se va deformando. Y lo mismo va a pasar en Y cuando agregue 2. Después le agregué un Turbo Smooth para suavizar aún más la forma. El noise ya por defecto, por agregarlo ya genera una animación automáticamente de lo que llama la fase, que es este valor que está acá. La animación de fase produce un desplazamiento en el ruido, no altera los valores máximos, simplemente desplaza, como si fuera una suerte de onda, la deformación. Bien, vamos a seguir con los siguientes. Bueno, en este caso no hay ningún modificador puesto, se trata de un helix. El helix es una spline, es decir, es un objeto 2D que se encuentra acá en Create Spline Helix. Pero como toda spline viene con un parámetro que está acá que es rendereable en el viewport, es decir, le da cuerpo a la línea. Desde acá puedo manejar el thickness, es decir, el espesor de ese cuerpo, la cantidad de lados, y si es radial, es decir, circular la sección, o rectangular. Al poner rectangular me permite el largo por el ancho. Lo dejamos ahí en radial y de esta manera podemos crear un amortiguador o un resorte muy fácilmente. El caso al lado es un helix también, donde está activado el rectangular en vez del radial, y además está modificado lo que se llama las vías, el valor de vías. ¿Qué es lo que hace vías? Vamos a desactivar esto. En realidad altera el valor de vías y el radio inicial y el radio final. Vamos a poner 20. Ahí está, para ver qué es lo que hace vías. Vías es como que acumula toda la tensión del resorte en la parte superior o en la parte inferior a esos valores. Y alterando los radios, también lo que logramos es una suerte de resorte cónico. Si dejo vías en 0, puedo lograr una suerte de resorte cónico hacia un lado o hacia otro, y alterando las vías, y ahora sí vamos a activar ahí, puedo ver cómo con una misma spline puedo lograr efectos muy interesantes. Y por último vamos a ver el último. Las cosas de hacer un tutorial sin un guión escrito. Bueno, vamos a ver el modificador llamado Path Deform Binding, es decir, deformación a través de recorrido. En este caso el modificador está aplicado a un helix. Vamos a apagarlo, ¿sí? Haciendo clic en el icono que representa una lamparita eléctrica, apagamos el modificador. Ahí tenemos el helix en su estado original, es decir, es bastante largo en comparación a los que vimos antes, tiene 500 centímetros de alto. Y por otro lado tenemos una spline, que en este caso le activé rendereable simplemente para verla, pero puede no tenerlo.
Bien, este modificador lo que hace es deformar la geometría a lo largo de una spline. Para eso tuve que elegir un path, un recorrido. Vamos a borrar el modificador, así vemos cómo se aplica. Lo vamos a elegir de vuelta. Path, deform, binding, ahí está. Lo aplico, path dice none, ninguno, me pide pick path. Hago clic en la spline que ya tenía previamente seleccionada y ahí se deforma. Y acá tenemos el parámetro de porcentaje, que es para animar básicamente, o para acomodar la geometría a lo largo del recorrido. Y bueno, podemos animar una suerte de gusanito o lo que fuera necesario. Y tenemos otros parámetros como stretch, que lo que hace es estirar la geometría a lo largo del recorrido, o rotarla o torcerla. Bueno, básicamente eso. Estaba viendo si mostrarles alguna otra cosa. Cuando movemos la spline, bueno, acá genera algún efecto no deseado, es decir, se mueve también la geometría, así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, eso es todo. Creo que con este grupo de modificadores y conceptos ya son muy útiles para empezar a comprender la lógica de modelado de este programa, con el cual se pueden crear cosas impensables y bueno, ya dar un abanico de herramientas para con pocas cosas ya poder crear una gran variedad de formas. Espero les haya servido. Nos estaremos encontrando en alguna próxima entrega. Les mando un saludo. Chau.